El tema que nos atañe el día de ahora es las funciones primitivas. Función primitiva. En primera instancia veremos lo que es su definición. ¿Esto qué es? Nosotros sabemos que la derivada de x cuadrada es 2x. Pues bien, x cuadrada es una función primitiva de 2x. Esta sería la función primitiva y esta sería su derivada. De una manera general, una función primitiva de una función f de x es otra función f mayúscula de x, cuya derivada es f de x y su diferencial, por lo tanto, va a estar dada por f de x de x. Si nosotros analizamos el proceso, tendríamos de esta que tenemos aquí, que la derivada de y en de x sería derivada de f de x con respecto a x es igual a f de x de tal suerte que diferencial de f de x es igual a f de x por diferencial de x. Ahora bien, se puede hacer la siguiente pregunta: ¿cuántas funciones primitivas tienen para, en este caso, 2x? Pues ese es un sinnúmero de funciones primitivas, ya que podríamos decir que x cuadrada más 0, x cuadrada más 8, x cuadrada más un cuarto, x cuadrada menos un noveno. En todas serían lo mismo, como resultado sería 2x, ya que en todos los casos este término, como es una constante, se torna en un valor de 0. Ahora bien, ¿qué nos ayuda a entender esto? Si la derivada de x al cuadrado es 2x, resulta también que la derivada de x al cuadrado más c es igual a 2x, porque tendríamos que la derivada de x al cuadrado más la derivada de c igual a 2x más 0. Una función f de x tiene un número infinito de funciones primitivas. Una función f de x ya derivada va a tener un número de funciones primitivas infinito. Infinito número de funciones primitivas, donde únicamente estará cambiando el valor de la constante o del término constante. Y tendríamos que sería f1 de x, f2 de x, fn de x. Y lo único que las hace variar es la constante. Todo más una constante.